cantares de gesta o a los cantes que hacían los campesinos para recoger la siega o la vendimia, las primeras manifestaciones fueron orales, no escritas. Y los autores cultos se aprovecharon de la literatura oral para introducirla en sus escritos, lo cual nos da idea de la importancia que ellos mismos veían que tenía la literatura oral. De manera que la literatura oral es tan importante o más que la literatura escrita, y por lo tanto debemos perder los prejuicios de decir son cosillas del pueblo y no tienen mayor importancia porque nunca se han escrito. La literatura oral pone de manifiesto de forma espontánea la cultura y los sentimientos de un pueblo, y de ahí su enorme importancia. Y aquí hay que meter la bamba, lo mismo que los villancicos, o lo mismo que los cuentos, o los romances. Yo estoy segura que algunos de ustedes, quizás los más mayores, recordarán los famosos romances de ciegos, que venía un ciego con la literatura que se llamaba de cordel, con los pliegos de cordel, y con un puntero iban señalando unas historias truculentas de pasiones, de amores, que mantenían al público totalmente embebido en la historia que estaba cantando. Era un poco aquello, el precedente de los famosos culebrones de hoy día en la televisión, ¿eh? Y todo eso ha formado parte de la cultura del pueblo. Por fortuna, este pueblo es riquísimo en tradición oral. Riquísimo en tradición oral, no solamente en pampas, sino que la gente recuerda romances y recuerda canciones de otro tipo, coplillas y cuentos y elementos de todo tipo. ¿Cómo llego yo a las bambas? ¿Por qué me intereso yo por las bambas? Bueno, pues yo llegué a las bambas un poquito por casualidad, porque yo estaba trabajando con un grupo de profesores y de gente para la Universidad de Sevilla, recopilando romances, restos de romance de las Aljarafe. Y naturalmente esto requiere un trabajo muy arduo, un trabajo muy pesado, ¿no? Porque hay que ir de pueblo en pueblo, hay que ir por las casas. Generalmente las casas te reciben bien, porque cuando ven que vas buscando romance y que te interesas por su cultura, te suelen recibir bien, pero también es verdad que en estas encuestas pues, te va encontrando un poquito de todo. Te dicen, pues sí, siéntese usted que le vamos a cantar romance, y te cuentan un romance, y te cantan una copla, y te cantan una copla de la Piqué y otra de Marifé de Triana también. Es decir, que va encontrando uno un poco de todo, ¿no? Y en estas encuestas pues yo me fui encontrando con un material muy valioso, que muchos de ellos no eran romances, pero que eran coplas de todo tipo, y me fui encontrando con un material copiosísimo de estos elementos. Tanto es así que el grupo de trabajo mío, naturalmente yo trabajé mucho en este pueblo, porque claro, en este pueblo es donde yo estoy más tiempo, estoy muy vinculada aquí, y además conozco a muchísima gente que afortunadamente tenía muy buena memoria. Y quiero hacer una mención especial a los hermanos Mora, Ignacio y Francisco Mora, Andrés López Colchero y Encarnación. Ellos me proporcionaron un número valiosísimo de romances, de bambas, etc. Tanto que cuando yo alerté a mis compañeros de trabajo de que aquí había una inmensa riqueza folclórica y cultural, pues un día organizaron una excursión aquí a Alcázar, mis compañeros, y entrevistaron a los hermanos Mora, y como homenaje a Ignacio Mora tras su muerte, el profesor, el catedrático de la Universidad de Sevilla, Pedro Piñero Ramírez, hizo un artículo que voy a leer nada más un fragmentito porque yo creo que merece la pena para que todos reconozcamos en ello la figura excepcional de Ignacio Mora. El título del artículo es El romancerillo andalcacereño de los hermanos Mora. La dedicatoria reza así: a mis amigos Juan Cueto y Carmen Durán, en memoria de nuestro llorado Ignacio Mora. Se refiere a cuando ellos vinieron a recoger romances y canciones a casa de Ignacio. Dice así, leo muy brevemente para no aburriros. Hace tiempo que conozco a los hermanos Mora Colchero, y a ellos nos encaminamos por tener una primera orientación. Apenas si dejaron que les explicáramos. Niño, trae la guitarra, dijo Ignacio, que vienen buscando romance. Y sin más preámbulos, comenzaron a cantar a dos voces un increíble repertorio de romances y algunas versiones buena muestra de coplas líricas, hasta un total de 38 textos, algunos de los cuales estaban fragmentados, es cierto, pero todos de bella factura poética y estupenda ejecución musical. Del corpus de estos hermanos, que habían aprendido, según nos comunicaron, de su madre y de su criada cuando chicos, hay que destacar las siguientes versiones: Diego Corrientes, San Antonio los Pájaros, La Samaritana, más un corto número, como digo, de canciones líricas de llamativa belleza.
Las canciones líricas de llamativa belleza, en su mayoría, son bambas, como todos ustedes pueden suponer, porque este pueblo es riquísimo en ellas. Termina mi compañero haciendo un pequeño homenaje a Ignacio y diciendo así: su voz y su palabra nos embelesaban con unas historias increíbles y unas ocurrencias sin igual. Ignacio era el archivo insondable de la menuda historia de su pueblo y de su entorno. Ahora Francisco se ha quedado solo con esta herencia y responsabilidad. Bien, como vemos, cualquier persona que venga a este pueblo y que conecte con personas de este tipo, o como por ejemplo yo el otro día conecté con Teresa la de Ruteria aquí presente, y de momento y en un minuto me dijo 3 bambas que no conocía y 4 romances, y un cuento. Pues bien, no es fácil encontrar a gente que haya tenido tanta sensibilidad para guardar en su memoria la riquísima tradición cultural de este pueblo. Y este pueblo afortunadamente es muy rico en ello. Bien, pues yo tenía tantas bambas, tantas canciones líricas de llamativa belleza, como hemos dicho, y me parecieron tan hermosas que me dediqué a coleccionarlas y a estudiarlas. Y mi interés es muy especial por 2 razones. Primero, por mi vinculación con este pueblo, que como han dicho tanto el presentador, que lo ha hecho muy bien, como Antonio, pues esta es mi segunda casa. Aquí tengo muchísimos y buenos amigos. Mis hijos se consideran de aquí, yo también. Aquí estamos empadronados, somos 4 números más en este pueblo, y esa era razón más que suficiente. Y la otra razón es mi profesión, mi carácter de profesora de literatura, que obviamente me lleva a interesarme por estos temas, y a ellos pues dedico mi tiempo. Yo voy a seguir hablando de la bamba desde el punto de vista de la tradición, etcétera, después de este pequeño homenaje a Ignacio. Lo primero que tenemos que decir, ¿de dónde es la bamba? ¿De dónde es? La bamba es de Andalucía Occidental, y más concretamente de Andalucía la Baja. La bamba es una voz andaluza que se canta al columpiarse, voz andaluza, esto lo dicen todos los autores. Y concretamente lo establecen en Huelva, Cádiz y Sevilla. Hay bambas en muchas zonas de Huelva, hay bambas en Cádiz, en Jerez de la Frontera las hay preciosas, mi madre me las ha cantado a mí, en Arcos de la Frontera, en Sevilla, en Alcalá, en Utrera y en Alcázar. ¿Qué papel juega en Alcázar en la bamba? Pues evidentemente es un papel fundamental el que juega en Alcázar, porque en Alcázar hay una cantidad tremenda de bambas conservadas, una cantidad tremenda. Ya ha dicho Antonio cómo había habido aquí un grupo de trabajo en la APA que hizo un esfuerzo muy meritorio de recopilar muchas bambas. Verdaderamente en ese trabajo pues no están todas las que son ni son todas las que están, pero evidentemente reflejan un esfuerzo impresionante y un mérito increíble el haber recopilado todas ellas. Buena muestra de la conservación tan tremenda que ha habido aquí. Alcázar juega un papel muy enorme porque las ha conservado mucho. Sin embargo, yo no me atrevería a decir, y mira que he estado yo procurándolo y queriéndolo, no ha sido por falta de ganas, que las bambas fueran de aquí. Me hubiera encantado decirle yo a usted esta noche, pues la bamba está demostrado que la bamba es de Alcázar, ojalá apuntarnos ese tanto, pero yo creo que tenemos que ser un poquito rigurosos, científicos, y no decir aquello que no está demostrado, por lo menos. Hay incluso algunas bambas que aluden a ciertos orígenes. Hay unas que dice: de Pila salió Pilatos, de Benagazón Caifás, y del pueblo de Alcázar salieron todos los demás. Y a mí me han dado una variante que dice: y del pueblo de Alcázar los cantes para columpiar. Pues miren ustedes, ojalá, pero este tipo de adjudicaciones o de orígenes suele ocurrir también en muchos pueblos, porque puede uno decir: del pueblo de Chiclana salieron los cantes para columpiar, y del pueblo de tal, que decir, donde dice Alcázar puede decir otra cosa. De manera que yo creo que la importancia no está en el origen, sino en la conservación. La importancia está en la conservación. Y eso, desde luego, no hay quien lo discuta. En lo oral es muy difícil establecer los orígenes, porque como no hay una fijación por escrito de las primeras bambas, porque son orales, pues vete tú a saber dónde surgieron las primeras y cómo se fueron reconstruyendo y remodelando. Eso es muy difícil de averiguar. Pero insisto, lo importante, el papel que nos importa, el mérito, es la cantidad conservada. Las bambas de aquí son un magnífico, un extraordinario, un preciosísimo mosaico de temas, de motivos, pero no solamente eso,
son además una muestra del respeto y del cariño con que ustedes han sabido tratar la literatura oral. Y eso dice mucho y bueno de la sensibilidad de un pueblo. De manera que para mí eso es lo más importante. ¿Tú quieres intervenir? Me está haciendo divinamente, yo voy a intervenir. No, bueno, ahora sí que has hablado un poco de asunto literario. Ya es que he contestado un poco lo que había preguntado Antonio de dónde era la bamba, ¿no? Y los orígenes y todo esto. ¿Y de cuándo es la bamba? ¿La bamba de cuándo? Enmarcarla en su... Exactamente. Pues si te parece lo hacemos ahora según me lo que gustaría, tú... antes de que continuara, hacer una pequeña salvedad. En los años 70 llega a mis manos un cuaderno que me entrega Tomás González Sánchez del Campo, diciéndome que era un cuaderno más que conservo. ¿Tomar católico? Tomar católico. Diciendo que eran letras de bamba que le había dictado la niña de Epifania. Y bueno, era yo con todo yo aquello lo cogí con todo el cariño del mundo. Se trataba de una cosa, de una tradición del pueblo, y lo cogí con todo el cariño y empecé a leerlo de verdad con muchísimo interés. No obstante, tengo que decir que había muchas letras que son comunes a muchísimos cantes. No olvidemos, y yo sé que tú no lo olvidas, y posiblemente ustedes, que la estructura literaria de la copla de bamba es el clásico octosílabo, son 4 versos, a veces se repite, y bueno, pues había soleares, yo escuchaba, incluso me daban letras de 3 versos, lo que es prácticamente imposible, porque, bueno, sí cabe 3 versos, lo que pasa es que tienes que repetir muchísimo, ¿no? Entonces, claro, él daba por bueno aquello y eso no se puede dar por bueno. A mí, claro, que me digan a mí que en el mundo manda Dios y en la tierra los cristianos y en el aceite de oliva mandan los americanos, en una copla de bamba, pues yo no me lo puedo tragar, ni lo puedo dar por bueno, porque entre otras cosas sería bastante perjudicial para mi pueblo que el gusto hubiese degenerado hasta esos límites, ¿no? El gusto literario me refiero. Entonces hay algunas coplas que sí son muy bonitas y yo sé que ahora tú cuando llegue la hora lo vas a decir, pero que tengamos en cuenta que incluso en aquello que publicó el Centro de Adultos, no, hay coplas allí que yo no me las puedo tragar como coplas de bamba exclusivas de la bamba, porque normalmente los cantes, cuando hacen exclusiva una letra, normalmente en ella se alude a algo muy determinado, como es, en este caso tendría que hablar de la bamba. Ahora, eres 1 y eres 2 y eres 3 y eres 40, eres la iglesia mayor donde todo el mundo entra, pero usted yo lo puedo meter pues, por un montón de cantes. Ahora, otra cosa es que me hablen de algún elemento de la bamba, ¿no? Y en eso hace bien en advertirlo, hay que tener muchísimo cuidado, porque se nos cuelan por los bardos de la buena fe, muchísimas veces, muchísimas cosas que no, muchísimas letras que no pertenecen a la bamba. Pero es muy difícil establecer el ya, no obstante, sería muy interesante que entraras ahora en el terreno de la tradición y la temática y la funcionalidad y la clasificación externa. Bueno, yo quería también aportar preguntas que yo me he hecho yo misma, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿De cuándo es la bamba? ¿La bamba de cuándo data? Pues la bamba ya la hemos centrado en la Andalucía baja, en Huelva, Cádiz y Sevilla. No es, por ejemplo, un cante de ida y vuelta americano, como algunos críticos han dicho, y yo no estoy de acuerdo, sino que no es como una habanera o una guajira, ni mucho menos. Eso era otra cosa, eso eran otros cantes bailables y otras cuestiones. No tiene nada que ver con eso. Es de Andalucía la Baja y además es por lo menos de hace 200 años, por lo menos. Pertenece a la tradición, a la tradición del cancionero, al cancionero de la tradición moderna, cuyo límite se establece desde finales del siglo XVI o principios del XVII para acá. Es decir, que podrían incluso ser del XVII, pero yo no me atrevo a afirmar tanto, porque normalmente este tipo de canciones así ligeritas y del pueblo, se suelen situar en el siglo XVIII. Y la bamba hay varias razones para reconocer que tienen que ser del siglo XVIII, porque por ejemplo en el siglo XVIII es cuando los juegos de columpio se ponen más de moda, y si lo habremos observado en algunos cuadros de Goya, inclusive, se ponen muy de moda los juegos de columpio, y luego todo este tipo de cantes, de coplillas, de cuestiones aligeradas, de síntomas populares, de índole popular, se dan muchísimo más
en el XVIII. Yo tengo alusiones a Bamba en autores del siglo XVIII, por ejemplo en Blanco White, en las cartas inglesas, o por ejemplo, posteriormente también tengo en una leyenda de Becker, curiosamente en La venta de los gatos, ya del siglo XIX, se habla de una bamba, en la venta de los gatos. Aquí hay una bamba que alude a una fuente y es curiosa, dicen que la harán la fuente para beber, dice que la están haciendo y no la acaban de hacer. La fuente para beber. La fuente para beber, yo me he enterado que la reconstrucción de la fuente vieja, lo que llamamos la fuente vieja, la reconstrucción, empezó en 1756 y terminó en 1773, o hubo una ligera remodificación. Esto no quiere decir que sea de esa fecha, pero que podría referirse a ella, porque no sé qué otras fuentes hay en el pueblo para beber. Y esa bamba sí parece ser que es de aquí. Yo nada más que la he encontrado aquí en Alcázar. De cualquier manera es una hipótesis que yo no me atrevería a afirmarla, pero bueno, que ahí queda. De cualquier manera, no es de extrañar que las bambas sean del siglo XVIII porque se potencia muchísimo este tipo de coplas en esa época. ¿Y cuándo se canta la bamba? La bamba, ¿cuándo se canta? La bamba está conectada a una época puntual del año que son los carnavales. El carnaval. La bamba es un cante de carnaval. Y se relaciona con la época de carnaval, con los 3 días de carnaval, como ustedes saben, domingo, lunes y martes. Era un cante cíclico, lo mismo que lo son los villancicos en Navidad, lo mismo que son las saetas en Semana Santa. Y este proceso cíclico de la bamba es lo que contribuyó mayormente a su conservación. Por eso la bamba se perdió. Desde el momento que se perdieron los carnavales y que se perdió la posibilidad de realizar el columpio, la bamba, ya se perdió el sentido de reunirse alrededor de ella a cantarlas, por razones políticas, que también luego hablaremos, etc. Pero la bamba es un cante que puntualmente se establece en los carnavales. Ha llegado el carnaval, la fiesta de las mujeres, la que no le salga novio, que espera el año que viene. Estos son 2 datos fundamentales de la bamba. La bamba es un cante de carnaval y además es un cante femenino por excelencia, es un cante de mujeres. Las bambas son cosas de mujeres. Los hombres tenían su función en la bamba, pero era una función más bien física, más bien de reconstrucción de la bamba, etc. La bamba conlleva máscara, conlleva bullicio, conlleva la calle, y eso es otra cosa que yo quiero aclarar. La bamba es urbana, la bamba es de la calle. Todavía hay quien recuerda las bambas que se hacían en la calle de las Campanas, en la plaza de la iglesia y en el Cortinal. Todavía hay quien las recuerda. Hay autores que dicen que la bamba era una canción para las iras campestres. En todo caso, la bamba sería desplazada de su sitio con posterioridad, pero la bamba tenía la calle. La bamba era en la calle y era para los mozos y las mozas, y era para el bullicio, y era para desquitarse de huelga para luego entrar en la cuaresma, el miércoles de ceniza. Entonces, y propiciar todo, claro. Y entonces, en esa fecha, pues los mozos y las mozas se acercaban y tenían sus razones sociales. Es decir, era el momento del acercamiento, del ligue, del flirteo, del coqueteo, a veces de auténticas provocaciones. No olvidemos que en aquella época pues no había discotecas, no había los pubs. Pero y entonces, había ganas también, exactamente, pero había muchas ganas y sobre todo antes de la cuaresma, De manera que esa era una de las razones de la bamba, el acercamiento, el ligue, en fin, la diversión, como cuando uno se va a poner a dieta y el día antes pues se harta de comer un poco antes de entrar en el rigor de la dieta. La máscara, además, el uso de la máscara propiciaba la pérdida del pudor en los jóvenes y entonces pues se decían cosas muy atrevidas. Hay muchas bambas erótico-festivas, aunque a Antonio no le gusten, y tienen su gracia también, ¿por qué no? También tienen su gracia. Son algunas muy hermosas, muy líricas, y otras son muy ligeritas y muy desenfadadas. Y entonces las máscaras pues propiciaban esta falta de pudor y estas algunas veces provocaciones entre los jóvenes y las mozas. La prohibición política de los carnavales y del uso de los disfraces, del uso de las máscaras en época de Franco, fue uno de los golpes mortales que recibió la bamba, evidentemente. Porque al prohibir las máscaras y al prohibir los carnavales, se prohibía el ciclo repetitivo de la repetición de la bamba para que se conservara en la memoria colectiva. Solo una preferencia que yo no había oído nunca. He querido
gente se ponía las máscaras para ir a las bambas? Bueno, la gente usaba máscaras en carnavales y, las bambas estaban llenas de gente con máscaras, efectivamente, y ahí eso desinhibía totalmente. No solamente para las bambas, sino para el uso en la calle. Pero es que la bamba es de calle. Sí, no, yo, entre los que han nombrado, yo recuerdo la última bamba pública en el Cortinal en los años 50. Yo no sé si hay por aquí alguien que me pueda dar la razón, pero yo recuerdo haber ido con mi madre a casa de su tía Carmen, la de Caganío, y claro, era por una razón de cercanía, ¿no? Y yo recuerdo la bamba del Cortinal, y si hay por aquí alguien que lo recuerde, me gustaría saber que no lo he soñado. Es verdad, es verdad. Lo que ocurre es que después seguramente se la llevarían al campo. Los años 50. ¿Y en tu puerta vivió tu abuelo? Yo no, eso ya es de los romanos, y yo no había nacido. Y luego seguramente se lo llevarían a los corrales, y luego seguramente se lo llevarían a las giras campestres, pero luego a los corrales después seguramente. Los chavales... A los corrales fueron confinadas seguramente, ¿no? Los chavales de mi época todos teníamos en el cobertizo una soga para amarrarla a la viga y con la bamba. Eso con posterioridad, ¿no? Hay gente que sí. Pues bueno, y lo que ha dicho él para amarrar la bamba, el ritual de la construcción, ahí sí intervenían los hombres. Las bambas, como todos sabemos, eran altísimas, se tenían forma de dolmen o de pi griega, eran 2 palos altísimos que había que sujetarlo con las llamadas tranquillas. Luego se ponía una soga larguísima, se ponía la tabla o mecedero, era a veces una tabla, a veces era una teja, a veces un saco liado, ¿no? Y luego se le amarraban a las propias cuerdas unos llamados rabinche, que eran unos pedacitos de cordel para el impulso y el bamboleo de la bamba, de manera que eran como auténticos trapecios, como dice nuestro paisano manfredicano. Dice, eran auténticos trapecios y allí tenían el valor de subirse algunas mujeres, remetiéndose. Me contaba mi chacho que él se acordaba que las muchachas se metían las faldas para que no se les subiera, pero aún así ocurrían cosas como esta. La niña que está en la bamba se le ha subido el volante y le ha dado mucha vergüenza porque está el novio delante, de manera que se seguía. A veces ese era uno de los atractivos, ¿no? Ver que se le veía la punta de las enaguas a la joven, Exactamente. Dice, tira bien de esos cordeles y remóntala bien alta, que es la niña más bonita que se mece en esta bamba. Tira bien de esos cordeles, los rabinches, los llamados rabinches para empujar de los cordeles. Y a veces decía la joven, el columpio es un suplicio, verdugos los mecedores, y los dos que están meciendo me están matando a tirones. Alrededor del columpio o de la bamba se establecía todo un diálogo a base de bambas donde el tema clave es el amor. Ese es el tema estrella de toda la lírica tradicional, y no puede ser menos en la bamba. El amor y todos sus derivados. El amor más en serio, el amor jocoso, el amor en broma, los celos, los reproches, las declaraciones, los piropos, las ternezas, los olvidos, los odios, todo. Era un diálogo amoroso completo en la bamba. Y eran canciones, por lo tanto, muy directas. La bamba no tiene nada de canción abstracta, sino que la bamba era el piropo del joven a la chica que estaba en la bamba y le decía qué cinturita tiene, y los ojos y los pies son almendras de Alcalá, y era el piropo directo y se establecía el diálogo directo en la bamba. Era la incitación amorosa en la bamba. Por eso hay tanto diálogo en las bambas. Hay tanto tú y tanto yo, y hay tanta desinhibición. Voy a leer algunas, voy a hacer de esta clasificación temática, creo que voy a leer algunas que todos recordaremos, por lo menos yo creo que mucha gente de aquí la va a recordar. Por ejemplo, declaraciones amorosas, con toda la espontaneidad del mundo. De la raíz de un olivo voy a sacar un tintero para decirle a mi novio lo mucho que yo lo quiero. El sol se llama Rosendo y la luna Rosalía, y el mocito que yo adoro se llama José María. Dicen que son los manueles dulces como el caramelo, y yo, como soy golosa, por un manuelito muero. Cada vez que nombro a Francia me acuerdo de tu presencia, porque de Francia a Francisco va muy poca diferencia. De nombres hay montones, donde dice Manuel, dice Joselito, dice Pepito, dice Juanito, en fin, el que le gustara a la moza. De manera que hay algunos tan bonitos como este. A mi padre y a mi madre los quiero como es debido, pero llegando mi novio pierdo los 5 sentidos. O por ejemplo, un corazón te di anoche y otro te di esta mañana. ¿Cómo quieres que te quiera si estoy descorazonada? Y algunos de auténtica provocación. Mocito que está en la esquina, venga aquí y me mecerá, que los que me están meciendo yo no los quiero para nada. Más claro el agua. De manera, el hecho de que a veces se acercara el mocito a columpiar a la moza era ya un síntoma de acercamiento, casi de declaración. Hay algunas muy bonitas, como dice aquí, lirios y allí lirios, todo el campo está liriado. Y en medio de tantos lirios está mi novio acostado.
He dicho que la bamba es cosa de mujeres y la mayoría de los temas de bamba son canciones de mujeres dirigidas a hombres. Esto enlaza con nuestra más riquísima tradición, con las jarchas, con las cantigas de amigos. En esto enlaza con la más rica tradición española. Claro que eso no quiere decir que todas las bambas sean de mujeres a hombres, porque después la bamba también se encarga de expresar los sentimientos femeninos, pero ojo, siempre las canta una mujer. Es decir, que la bamba recoge también los sentimientos masculinos, de piropos, de amores, de ternezas, de todo. Pero sin embargo, el hombre tiene el pudor de no cantarlas. Las canta una mujer. El hombre expresa su sentimiento, la inventa, la hace, pero las canta siempre una mujer. Ya digo que la bamba es cosa de mujeres. Las mujeres siguen diciendo: moreno pintan a Dios, morena la Magdalena, moreno es el bien que adoro, viva la gente morena. Mañana sale tu tropa, no me lo niegues, Manolo, llévame de cantinera aunque me maten los moros. Alusión seguramente a la guerra de África de los años 20. A veces incluso el columpio es un magnífico medio de propaganda, de vender autoimagen para sacar novio, dice públicamente la moza. Y a ver quién se le resiste. Yo sé cantar y bailar y tocar la pandereta, y el que se case conmigo tiene la fiesta completa. Claro que no todo es terneza y piropo en la bamba, A veces se desatan los odios y los reproches, por ejemplo. Quítate de mi presencia que no te quiero mirar, que te tengo aborrecido como el pecado mortal. Por la calle abajo viene el que a mí me despreció, el mundo da muchas vueltas y ahora lo desprecio yo. O por ejemplo, a veces se le reprocha al hombre su veleidad, Tu querer lo tengo puesto, cariño, con alfileres, porque tan pronto me olvidas como tan pronto me quieres. Partí una, partí dos, partí tres, salieron vanas. La vergüenza de los hombres es como las avellanas. De esta también abundan mucho. Las mujeres aprovechan y le lanzan una traca al hombre tremendo en general. Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble, no se podría escribir los falsos que son los hombres. Bien. Hemos dicho que la bamba, creo que me van a pegar en esta mesa, voy a retirar un poco. Creo que las bambas... Somos muy fáciles, más seguro. Ahora viene vuestro papel. Las bambas recogen también, como he dicho, los sentimientos masculinos, y aunque los cante y exprese a través de una mujer. Y también son variadísimas. Evidentemente, las que más abundan son las amorosas. Dicen los hombres a las mujeres, que también dicen cosas preciosas, La niña que está en la bamba le quisiera preguntar si es casado o tiene novio, que yo le quisiera hablar. Esa es una proposición amorosa. Y de piropos y terneza, escuchen ustedes qué hermosura. Dicen que la reina ha muerto, será la de Portugal, porque la reina de España, mira, en el columpio está. No te subas a la bamba, que la vamos a tener. Échate sobre mis brazos cuando te quieras mecer. Tienes una cinturita que anoche te la medí. Con vara y media de guita, 14 vueltas te di y me sobró una poquita. La niña que está en la bamba es mi novia y no me pesa. Me la quisiera poner de corona en la cabeza. Niña que estás en la bamba, mécete con alegría, tu novio te está meciendo, te quiere para toda la vida. ¿Ven ustedes como cuando el novio mecía era un claro síntoma de... Con esos pies que parecen dos almendras de Alcalá, vas empedrando la calle de terroncitos de sal. Tienes unos ojos, niña, que parecen dos ladrones, por donde quiera que van robando corazones. El columpio es un rosal, la que se mece una rosa, y el que mece es jardinero que la quiere para esposa. Pero también el hombre no dice siempre terneza, Hay veces que las dice de manera más desenfadada. Por ejemplo, la niña que está en la bamba parece un chorizo frito, que la quisiera comer con un bollo calentito. A la niña de la bamba voy a convidar a comer un tostón con mucho ajito y unas poleas después. Muy gastronómica. Y aparecen los reproches de los hombres también. La niña que está en la bamba no tiene perdón de Dios, que ni siquiera me mira queriéndola tanto yo. La niña que está en la bamba, cara de limón podrido, que se parece a mi gato cuando está descolorido. En estos reproches aparece también con frecuencia la madre de la novia. Como no, el tema de la suegra, cuando se enfrentaba a la novia salía inmediatamente la madre. Mi suegra a mí no me quiere porque no tengo carrera. En mi casa tengo un galgo, vaya por él cuando quiera, que yo para correr no valgo. Dicen que a todas las suegras las van a tirar al mar. La puñetera, la mía, está aprendiendo a nadar. En fin...